Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gálatas capítulo 6. Empezamos en el versículo 1. La Biblia dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La justificación por fe, el tema de la carta a los Gálatas, es la que le permite al creyente no solo ser un hijo de Dios, no solo ser creyente, sino llegar a andar en el Espíritu. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en la carne, vivíamos controlados por el pecado, era la única forma en que sabíamos vivir. Podríamos ser muy religiosos, podríamos ser muy moralistas, pero el pecado es el que nos controlaba. La justificación por fe nos dio la posibilidad de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu implica que el fruto del Espíritu va a producirse en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, versos 22 y 23. Aquel que anda en el Espíritu produce este fruto. Y de manera concreta, el apóstol escribe estos 5 versículos para mostrarnos otra forma en la que la persona que anda en el Espíritu va a llegar a comportarse. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente que mantiene una correcta relación con sus hermanos en la fe. Un creyente que anda en el Espíritu es un creyente que mantiene una correcta relación con sus hermanos. En el verso 1 se hace referencia a algún creyente que ha caído en pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta tiene la idea de pecado. No es una falla, no es un error. Aquí no está hablando de gustos y preferencias, aquí está hablando de pecado. Alguna vez va a haber algún hermano entre ustedes que cometa un pecado. Y vosotros que sois espirituales, la frase vosotros que sois espirituales debe entenderse de manera general como una referencia a todo cristiano, porque todo creyente, por ser creyente, posee la persona del Espíritu Santo en su vida y por eso todos somos espirituales. Obviamente, va a haber diferencias en cuanto a nuestro andar espiritual. Algunos van a haber crecido mucho más en su caminar con el Señor y en su dependencia del Espíritu Santo, y otros creyentes van a haber caminado menos en dependencia del Espíritu Santo. Pero todos somos espirituales en el sentido de que poseemos el Espíritu Santo en nosotros.
cuando un hermano cae en pecado, que es más habitual de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando un creyente cae en pecado, el creyente que sabe que ese hermano ha caído en pecado, no debe juzgarle, no debe señalarle con el dedo, no debe enjuiciarle, debe restaurarle. Observa, si nosotros vemos el pecado de alguien y reaccionamos con crítica, con juicio, apuntando nuestro dedo para criticar porque sabíamos que iba a caer, nosotros no estamos haciendo lo que Dios espera. Porque lo que Dios espera cuando vemos a un creyente que cae en pecado es restaurarle. Ese verbo no aparece otras veces en la carta a los Gálatas. Sí aparece en otras partes de la Biblia. En Esdras, en el Antiguo Testamento, esa palabra restaurar se usaba para referirse a la reparación de una pared. En el libro de Mateo aparece esta palabra como una referencia a reparar la red. Las dos ideas, los dos usos, tienen la idea de reparar. Así es que cuando un creyente cae en pecado y yo lo sé, yo soy responsable de actuar. No soy responsable de juzgar, ni de criticar, ni de señalar con el dedo. Soy responsable de restaurar. Soy responsable de acercarme a ese creyente y ayudarle como ayudo a una persona a reparar una pared o ayudo a una persona a reparar una red de pesca. De la misma forma debo ayudarle a ese creyente, a mi hermano en la fe, a salir de esa circunstancia, de ese estado. En una sociedad donde el individualismo es la característica y esa característica se ha metido en nuestras iglesias y nosotros poco o nada nos involucramos en las cosas que tienen que ver con la comunidad, este mandamiento, restaurarle, es algo que topa nuestra vida. Nosotros somos acostumbrados a observar algo en la vida de la persona y podemos entender que no debemos juzgar, no debemos señalar con el dedo. Podemos tomar la acción de estar orando por esa persona que sabemos que ha caído en pecado, pero generalmente no hacemos mucho más. Y Pablo nos dice, una persona que anda en el Espíritu es una persona que interviene, es una persona que ve el pecado de otros como una invitación para poder ser una bendición para restaurar la vida de esa persona. Somos acostumbrados a no intervenir, a pensar que mostramos respeto al no meternos, cuando la Biblia dice restaurarle. Nos da dos maneras de hacerlo, pero recuerda que restaurar es un mandamiento, no es una recomendación, no es una alternativa, es un imperativo ese verbo, que está puesto ahí con la idea de que se convierta en una actividad cotidiana, en algo habitual en la vida del creyente. No una vez cada 10 años cuando me siento espiritual. Debe ser un hábito en mi vida.
observar cuando sé que alguien está en pecado, cuando sé que alguien ha caído. Es mi responsabilidad acercarme por amor a ese creyente y ayudarle a salir de esa situación. La manera en que debo hacerlo, el verso 1 me muestra dos maneras específicas en las que lo debo hacer. Con espíritu de mansedumbre, con gentileza es la idea. Con gentileza, no soy el juez. Soy el hermano que le ama y que quiere ayudarle a salir de su situación. Y luego el texto dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Observas? Nosotros no nos acercamos con una posición en la que vamos a decir, ok, este falló, yo nunca haría esto, yo me creo una persona que no sería afectada por el pecado. Y debo tener cuidado de creer que yo no soy vulnerable a las mismas tentaciones, a las mismas circunstancias que mi hermano que ha caído en la fe. Yo no voy a caer en esto. El texto dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debo tener cuidado, porque ahora es mi hermano que ha caído en pecado y mañana puedo ser yo. No importa la posición, no importa el liderazgo que pueda poseer, los años que tenga de conocer a Cristo, la experiencia que posea, nada de eso me hace invulnerable. Y por eso, con temor y temblor de lo que yo soy capaz de hacer, voy a acercarme con mansedumbre, con gentileza y ayudar en la restauración de la vida de mi hermano que ha caído en pecado. ¿Qué has hecho tú cuando te enteras que un hermano ha caído en pecado? ¿Has tomado la posición de juez? ¿Has señalado con el dedo? ¿Te has regocijado porque yo sabía que por vivir así, iba a caer en pecado? ¿Hemos visto el pecado de otro desde lejos como algo que sé pero que no debo intervenir, que no debo meterme por respeto, entre comillas? He llegado al punto de decir, estoy orando por esta situación. ¿O hemos llegado a obedecer el mandamiento que aquí tenemos? Restaurarle. Uno no repara una pared desde lejos. Uno no repara una red de pescar desde lejos. El que quiere restaurar la pared, el que quiere arreglar la pared, el que quiere arreglar una red de pesca, tiene que acercarse, tiene que tocar, tiene que intervenir, tiene que estar cerca. Y se nos manda a nosotros a restaurarle. Una característica de una persona que anda en el Espíritu es una persona que interviene en la vida de aquel que ha caído en pecado para restaurarlo. ¿Observas lo que se enseña en otras iglesias, en algunas sectas acerca de andar en el Espíritu? Para andar en el Espíritu hay que hablar medio raro. Hay que lanzarse al suelo, hay que comunicarse en un idioma que nadie entiende. Eso es fácil, eso se aprende. El andar en el Espíritu, el andar bíblico en el Espíritu, le mueve al creyente a acercarse a su hermano que ha caído en pecado
y a restaurarle con mansedumbre y con temor y temblor. En el versículo 2 tenemos un segundo mandamiento: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Observa el texto: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Observas? Sobrellevad. Ayuda a otro a llevar la carga. Y esa carga puede tener que ver con un pecado. El versículo 1 nos habla de eso, así es que una posibilidad es que la carga tenga que ver con un pecado. Pero las cargas en la vida de un cristiano no solo tienen que ver con pecados que cometemos. A veces circunstancias emocionales, a veces problemas, a veces dificultades, a veces una crisis familiar, una crisis económica, una crisis en la familia, una crisis en el trabajo, llegan a ser cargas en nuestra vida que muchas veces nos superan, y se espera de un hermano en la fe que se acerque y nos ayude a sobrellevar las cargas de otros. Sobrellevad también es un mandamiento, y también tiene la idea de que esta característica debe convertirse en algo habitual, en algo constante en nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que un hermano está con una carga, en una crisis de cualquier tipo, nosotros somos responsables de ayudar al hermano. Es tan fácil para nosotros juzgar. Es tan fácil para nosotros señalar con el dedo. Es tan fácil tomar una posición legalista. Es tan fácil criticar. La Biblia nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Observa que cuando nosotros sobrellevamos las cargas los unos de los otros, cuando nosotros sobrellevamos esas cargas emocionales, esa crisis familiar, esa crisis económica que mi hermano está enfrentando, o sobrellevamos las cargas espirituales, lo que tiene que ver con pecado, y ayudamos a restaurar la vida de la persona, cuando llevamos ese tipo de carga ayudando al hermano, observa lo que sucede. La última parte del versículo 2. Y cumplid así la ley de Cristo. El cumplir la ley de Cristo es una consecuencia de vivir como una persona que restaura la vida de otro cuando cae en pecado y ayuda con las cargas de otro cuando éste está enfrentando circunstancias difíciles. ¿Observas? ¿Observas lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es la ley de Cristo? La frase solo vuelve a aparecer en 1 Corintios 9:21. Aparece 2 veces esa frase, aquí en Gálatas y en 1 Corintios 9:21. Y en 1 Corintios no se define qué significa la ley de Cristo. Pero como debemos hacer siempre, cuando queremos definir una palabra o queremos definir una frase en la Biblia, debemos no ir a un diccionario bíblico,
debemos ir a Gálatas, porque allí aparece. Y allí en algún lado de Gálatas debe haber alguna explicación para definir esa frase que el apóstol está usando. Y cuando regreso al capítulo 5 de Gálatas, los versos 13 y 14 me dicen: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Observas? La ley de Cristo tiene que ver con el amor que yo expreso a mi prójimo, y el nivel de amor que doy a mi prójimo es el mismo amor que tengo por mi propia persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nosotros no estamos acostumbrados a restaurar la vida de una persona que ha caído en pecado? ¿Por qué nosotros no acostumbramos a sobrellevar las cargas de otros cuando otros están experimentando cosas difíciles? Porque nos falta amor. Porque cuando uno ama a su prójimo, a su hermano, como se ama a sí mismo, y observa que el hermano ha caído en pecado, o el hermano está enfrentando una carga, una dificultad, una crisis económica, familiar, laboral, el amor nos mueve a hacer algo. ¿Observas el problema? Necesitamos crecer en amor. Necesitamos desarrollar esa área en nuestra vida. Necesitamos entender el gran amor que Dios ha tenido por nosotros y el privilegio de poder amar a otros. En el versículo 3 hay una barrera que impide que nosotros demostremos amor a otros. El texto dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Observas el problema? El orgullo, en todas sus formas. ¿No te parece interesante que antes de empezar el capítulo 6, versículo 1, justo en el versículo anterior, el versículo 26, habla del orgullo? Y aquí en el versículo 3 habla del orgullo. Y en el versículo 4 vuelve a hablar del mismo tema. Cuando nosotros pensamos que somos más que otros, ¿por qué vamos a ayudarle? Cuando nos creemos superiores, por cualquier razón, porque tenemos más plata, porque tenemos sangre azul, porque tenemos más estudios, porque tenemos más títulos, por la razón que sea. Cuando me creo superior al otro, ¿por qué voy a ayudarle? Y cuando estamos nosotros en necesidad, creemos que la gente nos debe ayudar a nosotros. El orgullo, en todas sus formas, es una barrera real
que impide expresar amor genuino a aquel que está en necesidad. Un cuarto principio en este texto es enseñado en los versículos 4 y 5. Observan. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Escucha, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando lees el versículo 2 y lees el versículo 5 y te enfocas en la palabra carga, ¿no te parece una contradicción? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Verso 5, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué mismo? ¿Debo ayudar a otros con sus cargas? ¿O cada uno debe ser responsable de su propia carga? En el español, la palabra carga del versículo 2 y la del versículo 5 son exactamente las mismas. En el idioma en el que se escribió la Biblia, no son las mismas palabras. La palabra carga en el verso 2 son situaciones y circunstancias pecaminosas o problemas y dificultades de cualquier índole que se necesita de otra persona para que juntos podamos sobrellevar las cargas. Pero la palabra que se traduce en el verso 5 hace referencia a una carga menor, a una mochila. Y sabes, es importante entender esto, porque uno de los peligros reales que existen cuando una persona está aplicando este concepto de la ley de Cristo y se mueve hacia una persona y le ayuda a restaurar la vida y le ayuda a sobrellevar una carga, y hasta ahí todo es correcto. Pero a veces esa persona que está enfrentando esa circunstancia puede llegar a tener una dependencia incorrecta y pecaminosa. Puede llegar a depender que tienen que ayudarme. Cada uno es responsable de su propia carga. Y nosotros por amor debemos restaurar y debemos ayudar y debemos colaborar y debemos intervenir y debemos amar y debemos hacer todo eso. Pero la persona que está experimentando esa circunstancia sigue siendo responsable de depender del Señor, de confiar en Él y de salir adelante. ¿Observas? A veces nos topamos con hermanos que llegan a ese extremo incorrecto. Llegan a depender de tal forma de nosotros para solucionar sus cargas, sus circunstancias y sus problemas. Se necesita un equilibrio saludable, donde la persona que está enfrentando esas circunstancias entiende que es su responsabilidad salir de eso. Pero al mismo tiempo, por supuesto,
como hermanos en la fe, vamos a intervenir, vamos a restaurarles, vamos a amarles, vamos a sobrellevar juntos las cargas, vamos a mostrar un amor genuino, un amor que no se expresa solo con los labios, sino interviene y ayuda y repara y se involucra en colaborar con ese hermano. Pero ten cuidado de la dependencia pecaminosa. ¿Observas lo práctico que es el apóstol Pablo? En estos 5 versículos nosotros tenemos el mejor curso de consejería que podríamos recibir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hasta qué punto llegar? ¿Quién es el que realmente soluciona el problema? ¿Qué necesita la persona hacer? Nosotros como iglesia necesitamos crecer en nuestro amor hacia otros y darme cuenta que cuando sé que alguien está con una carga, con un pecado en su vida, cuando sé, es mi responsabilidad acercarme, restaurar. No solo por un asunto de responsabilidad, sino como un asunto de amor. Cuando sé que mi hermano está experimentando una carga emocional, familiar, económica, laboral, yo debo sobrellevar esa carga. Es una oportunidad para mostrar amor genuino. Y Dios espera que restauremos a otros y que sobrellevemos las cargas de otros. El impedimento para vivir así es el orgullo. El orgullo de aquella persona que no quiere intervenir. Y el orgullo de aquella persona que está pasando por eso, que no quiere que nadie se meta. Así es que puede ser un orgullo que se presenta en la vida de aquel que debe ayudar, pero también puede ser el orgullo de aquella persona que está experimentando eso y no quiere que nadie se meta. Para algunos es difícil dar. Para algunos es difícil recibir. Y la razón es la misma, orgullo. No doy, no ayudo, porque soy orgulloso. Y cuando estoy en problemas y en dificultades, no digo nada, no quiero que nadie se entere porque no he aprendido a recibir el amor de otros. ¿Recuerdas a Jesucristo lavando los pies de los discípulos allá en el Evangelio de Juan? Y lavaba los pies de los discípulos como una expresión de amor. Y llegó a Pedro y quiso lavarle los pies. Y Pedro dijo: nunca me lavarás los pies. Su orgullo era un impedimento para recibir el amor del Maestro. ¿Observas? El orgullo no solo está en la persona que debe ayudar. El orgullo también puede estar en la persona que está en necesidad. No quiere que nadie se meta y que nadie diga nada. Una persona que anda en el Espíritu
es una persona que ama a sus hermanos en la fe y lo demuestra. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del orgullo y ser personas que cuando nos enteramos que otros están con cargas, demostramos amor. Ayúdanos, Padre, a ser nosotros, que cuando estamos en necesidad tengamos la humildad para recibir el amor de nuestros hermanos. Padre, gracias, porque nos enseñas que andar en el Espíritu es un concepto práctico, donde lo podemos ver, lo podemos aplicar en nuestras relaciones con los hermanos. Ayúdanos a abandonar el individualismo. Ayúdanos a vernos y a tratarnos como comunidad, como pueblo, como hermanos en la fe. Y que genuinamente cuando el hermano sufre, nosotros también sufrimos. Pedimos tu ayuda en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta que son mandamientos tuyos. No son recomendaciones, no son alternativas. Nosotros debemos estar restaurando la vida de otros. Nosotros debemos estar sobrellevando las cargas de otros. Nosotros debemos estar así cumpliendo la ley de amor que tú comunicaste, que tú demostraste. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.